Son vocablos nuevos en algunos de ustedes y pues necesitamos familiarizarnos con la definición. Digo de nuevo porque recordarán que el domingo tuvimos que empezar consultando un vocabulario técnico para entender el estudio y ahora la historia se repite. El primero de ellos es calendario y aunque lo usamos, sabio es que sepamos una definición académica. No tienen que recordarlo, pero debemos saber que calendario es el sistema que casi todo el mundo ocupa para medir el tiempo. Ahora, el calendario que nosotros ocupamos se le llama calendario gregoriano. Cuando digo que nosotros ocupamos, me refiero a que hoy es 19 de enero de 1969. 2018. Ya verán por qué estoy pensando en ese año, les cuento en un minuto. En fin, eso es calendario gregoriano y se le llama así en honor a que fue impuesto por el Papa Gregorio XIII. Este sustituyó al calendario juliano, que se llamaba así en honor a Julio César, el emperador de Roma. En fin, el calendario es de fácil utilización y también de fácil extravío. Es que como no siempre se contó con este instrumento, es fácil desviarnos. Por eso intentaré explicarles el asunto en una gráfica lineal. Sé que dirán, no necesitamos explicación. Bueno, verán en un minuto que sí. Voy a usar una gráfica lineal porque el tiempo es lineal. Gracias, Efra, porque se movieron. Porque el tiempo es lineal. Así es que voy a hablar de mi historia para ilustrarlo y luego ir al calendario en términos generales. Supongamos que este es el año 2018 y este es el año 1969. En efecto, por eso dije antes, estaba pensando en la fecha en que nací. Pregunto, ¿cuál sería la fecha más importante en este periodo de tiempo de mi vida? Sin duda alguna, el día en que Jesús fue el Señor de mi vida. Así es que tendría que decir que eso fue quizás cuando tuve 15 o 16 años. Supongo entonces que fue allá por 1985, 86, y voy a poner aquí la cruz de Cristo, y aquí voy a decir que fue 1985. Mi vida de aquí en adelante fue una nueva vida. ¿Por qué? Por este punto de referencia. Y esta es mi vieja vida. Está fácil todo lo que he dicho, ¿cierto? Bueno, ahora voy a olvidarme de mi historia y voy a hablar de la historia de la humanidad para entender lo que significa un calendario gregoriano. Y diré que estamos en el año 2018, pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo comenzó la historia de la humanidad. Aún sin conocer ese detalle, necesito un sistema que me permita medir el tiempo. Lo que hice en mi propia vida fue colocar un punto de referencia. Mi punto de referencia más importante es el día en que Jesús tomó control de mi vida. Ahora pregunto, si hablamos de la humanidad entera, ¿cuál es el punto de referencia más grande en el planeta Tierra? Alguien que me levante la mano y me sugiera.
¿Cuál es el evento que ha marcado diferencia en la historia de la humanidad? Sin duda alguna, el nacimiento de Cristo. Prueba de ello es que el calendario gregoriano habla de antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, diremos que es aquí, y voy a poner de nuevo la cruz haciendo eco al nacimiento de Cristo. Y aquí comienza el sistema. Debo acotar, se supone que el año cero no existe. No hablaré de eso porque no nos atañe. Solo diré que todo lo que sucede después de Cristo empezaron a contarlo como el año 5 y como el año 80 y... Estoy tratando de recordar algunas de las fechas importantes, como el año 33, la fecha en que nuestro Señor Jesucristo murió, y voy a mencionar otra fecha importante, 1969, bueno, hasta el 2018. Y quién sabe hasta dónde el calendario gregoriano llegará. Y esto se va contando en forma ascendente, va subiendo. Pero el pasado es lo contrario y se va contando hacia atrás. Así es que este es algo así como el 790, este es algo así como el 800 y así hasta donde encontramos el registro de la historia escrita. Y esto es el calendario gregoriano, antes de Cristo y después de Cristo. Noten la diferencia. ¿Qué es primero aquí? ¿800 o 790? ¿Qué es primero? Obviamente es 800, pero si ponemos eso mismo aquí y ponemos 790 y 800, les pregunto, ¿qué es primero aquí? Es 790, por la forma inversa del punto de referencia. Bueno, ese es el calendario gregoriano. Ustedes me dirán, pero ¿y para qué me sirve eso? Ahora descubrirán. Ya antes he dicho que aunque esto incrementa nuestro acervo cultural, no debe ser el propósito de un púlpito. Ahora que vamos a hablar de uno de los reyes, verán cómo esto es punto de honor. Pero antes de ir hasta ahí, voy a mencionar el segundo o tercer término importante. Me refiero a regencia. ¿Qué es regencia? Es un periodo de tiempo en el cual una persona, casi siempre de linaje real, ejerce el poder en nombre del titular que está incapacitado para ejercer el reinado. ¿De qué estoy hablando? En simple español. Supongamos que existiera la monarquía en nuestro país, que tenemos un rey, y ese rey está incapacitado por enfermedad, por accidente o por mayoría de edad. Entonces, su hijo, dije, linaje, o cualquier otro que la ley estipule, puede ejercer el trono en nombre de ese titular. A eso se le llama regente. Notarán en el capítulo que vamos a estudiar hoy cómo eso confunde al lector casual. Si usted es un lector de la Biblia casual y empieza a leer el capítulo, dice en los primeros versos, no entiendo nada. Pero ahora, con este simple glosario, usted puede asimilar y decir, entonces esto es así. De hecho, yo tengo un pequeño cuadro aquí que nos va a ayudar. Si me pones el diagrama, todo esto es antes de Cristo. Entienda entonces la cruz por acá. Y estoy diciendo que desde el 800 hasta el 740
es parte de la historia que hoy vamos a hablar. A propósito, coloqué aquí los reyes de Judá, porque el rey que nos atañe es de Judá. Y a propósito, aquí está el rey del norte. Cuidado, porque en un diagrama normal los del norte están siempre arriba. Pero a propósito, insisto, ¿qué es lo que pasó? Póneme este cuadro. Amasías en el 796 reinó y fue llevado cautivo en el 792. Pero hubo una corregencia con su hijo Usías desde el 792. Cuando usted está leyendo, usted dice, bueno, ¿y quién es el rey? ¿Es Amasías o es Usías? En realidad, el rey era Amasías. Su regente era Usías, su hijo. Es como si reinaron juntos. Simultáneamente, eso estaba pasando también en el norte. Poneme los cuadros del norte. Los cuadros. Simultáneamente, Jeroboam II tuvo una corregencia con Joás. Exactamente simultáneo en tiempo con el rey Usías. Ahora, nuestros dos sujetos de estudio esta noche son estos dos: Usías y Jeroboam II. Ahora, se le llama segundo para diferenciarlo de Jeroboam, el que dividió el reino. No es el mismo, desde luego, y por eso se le llama segundo. Y yendo particularmente, nuestro personaje es Usías, también llamado Azarías, pero eso se los explico luego. Bueno, con ese pequeño glosario vamos a nuestro estudio de hoy titulado El orgullo es otro tipo de lepra. Vayan al segundo libro de Reyes, capítulo 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 15. ¿Listos? Dice el verso 5. Segundo de Reyes, capítulo 15, verso el 1, empecemos. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Este reinó 16 años y 52 años en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y eso nos emociona, pensar que hay otro buen rey, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Verso 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo así hasta el día de su muerte. Oiga, ¿qué pasó? Un buen rey es herido con lepra. ¿Qué está sucediendo? Eso vamos a estudiar. Oramos, por favor, Señor, guíanos en este estudio, que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. En otros estudios les he contado que la historia de Israel, los estudiosos la diagraman así. Quite esto, hijo, porfa. La diagraman así. Y dicen que es simple y sencillamente una especie de cúspide en 3 etapas: el surgimiento, la época de oro y la caída de la nación hebrea. Diría yo que cualquier imperio en la historia puede ocupar el mismo diagrama, pero en este caso se vuelve interesante porque en esta curva hay una cantidad de reyes, en esta hay solo 2 reyes. El surgimiento es con Saúl y David. Y David empieza esa cuesta
hasta llevar a Israel a la época de oro, la cual fue compartida con su hijo. Al Salomón morir, empieza la decadencia. Y aquí fueron muchos reyes. Pero hay un dato más que curioso. Aquí hay una ventana en medio. Y esta ventana es ocupada por Usías en el sur y por Jeroboam II en el norte. Y a esta ventana los estudiosos le llaman la época de plata de la historia israelita. ¿Por qué? Porque estos dos, en efecto, llevaron a Israel a una época plateada, no una época dorada, porque esa le pertenece a David y a su hijo, pero sí hubo cosas grandes. Esto emociona al leerlo, me emociona como predicador al contarlo y decir los logros que este rey tuvo. El segundo libro de Reyes no los describe. El que los describe es el cronista en el pasaje paralelo que debemos consultar. Por favor, vayan al segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Está 2 libros después. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. ¿Lo encontraron? Deben estar bien aburridos los que no traen Biblia. Por supuesto, si usted es nuevo, las disculpas, pero si usted es viejo... Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. ¿Listos? Ahora vamos al verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías. Oiga, este no es el mismo. ¿Cómo no? Ya lo verán. El cual tenía 16 años y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Allí empieza la regencia. Bueno, entre las cosas grandes que hizo este regente o este rey, sus victorias en el campo militar, grandiosas. Los proyectos de construcción, no hago bien en decir que se acerca a la vida multidisciplinaria en profesiones que Salomón tuvo, pero es impresionante. Fue todo un constructor. Y por cierto, el segundo libro de Crónicas ocupa un sobrenombre para él. Y yo no sé cuántos en la Biblia tienen un privilegio como ese, pero este lo tiene. Le llama amigo de la agricultura y narra todos sus éxitos como un hombre que llevó a la nación a una época de plata, especialmente que venía de una época de podredumbre. Tanto más que contar, pero no más tiempo. Importante decir, todos sus logros fueron, no, ¿para qué se los digo? Mejor leámoslo. Vayan al versículo, siempre en Crónicas, ahora vayan al versículo 5 y ahí compruébenlo. No, desde el 4. E hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todo lo que su papá había hecho. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. No sabemos quién es este Zacarías. No se trata del profeta. Entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, ¿qué pasa? Si tan solo recordáramos esto. En los días que buscó a Jehová, él lo prosperó. Miren el verso 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros que salían a la guerra en divisiones. Y vayan hasta el verso 15. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres
arrojar saetas y grandes piedras. Está diciendo que además él produjo tecnología armamentista de punta. Nadie más contaba con sus armas. Vaya que hay tanto que hablar de él. Y recalco, todo esto en la época que él buscó a Dios con todo su corazón. Pero hay una parte que confunde y entristece. Ahora se los cuento. No, mejor léanlo. Verso 16. Dice, mas cuando ya, ¿qué cosa? Su corazón se enalteció para su ruina. Aquí sí se los cuento, porque ya solo me quedan minutos. Era tan grande que el orgullo se le fue a la cabeza, exactamente como su papá. Su papá se creyó Cedro, o mejor digo, se creía un gran general. Este se creyó un sacerdote. Oiga, pastor, pero ¿y qué es eso? Bueno, déjeme contarle. Se dijo a sí mismo, soy tan grande en todas las disciplinas que no necesito consultar nada a los sacerdotes. Así es que un mal día decidió entrar al templo y oficiar él todo el ritual de exclusividad para el sacerdocio que venía de Aarón. Entonces el sacerdote Azarías, supongo el sumo sacerdote, se tomó de valor y otros 80 sacerdotes con él fueron al templo y lo confrontaron y le dijeron, momento, rey, respetamos todo su liderazgo, respetamos cada cosa que usted nos diga y usted es nuestro rey, pero esto no es trabajo de reyes. El sacerdocio está consagrado para hombres entrenados para hacer ese trabajo. Usted no está calificado para estar aquí. Él se llenó de ira y antes que diera una palabra, que supongo la rabia se reflejaba en su rostro y estaba a punto de decir, maten a todos estos, en ese momento alguien gritó, lepra en la frente del rey. De inmediato Dios envió una lepra que cubrió su frente, y para los hebreos la lepra era una enfermedad discriminante. Nadie podía vivir en la colonia de gente sana si padecía lepra. Ellos vivían en una colonia de leprosos, totalmente aislados y separados. Era una enfermedad terrible, era una enfermedad letal en ese entonces. Él salió avergonzado, casi a empujones, porque nadie con lepra podía entrar en un lugar sagrado. Y así murió. Vivió durante algunos años en un lugar aislado, lleno de lepra, mientras su hijo, como regente, guiaba al pueblo de Judá. Yo no paro de entristecerme, frustrarme cuando leo esta historia y pienso, ay, estaba a punto de declarar a Uzías como otro de mis héroes bíblicos. Qué terrible ver su final. Dije antes, su papá se creyó general, este se creyó sacerdote. Y sé que algunos están a punto de decirme, oiga, pastor, pero ¿dónde está la gravedad del error de este? Querer ir al templo y oficiar un ritual. Oiga, entiendo que usted emita ese juicio por ignorancia. En la Biblia jamás se compartió el sacerdocio con el reinado. Eran dos responsabilidades totalmente separadas, en donde ningún sacerdote podía optar a rey, ni ningún rey podía optar al sacerdocio, excepto Melquisedec.
Y sabemos que Melquisedec es una teofanía, es decir, es la manifestación de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento. El único rey y sacerdote en toda la historia antiguo testamentaria y nuevo testamentaria fue Melquisedec. Y todos saben que el único que puede ocupar ambos títulos es el Mesías príncipe, rey y sacerdote consagrado por Dios. Lo que éste hizo se acercó a la blasfemia, creyéndose tan exitoso que además podía ser un sacerdote. Me digo a mí mismo, ¿cómo es la vida? Las cosas que nos hacen sentirnos bien terminan siendo nuestra trampa. Porque vamos por la vida queriendo alcanzar logros, éxitos, y estos terminan siendo nuestros verdugos. ¿De qué hablo? ¿Cómo nos costó alcanzar ese título profesional? ¿Cómo nos costó alcanzar quizá esa casa por la que tanto trabajó? ¿Cómo nos costó comprar ese coche? ¿Cómo nos costó conquistar esa mujer? Todo lo que usted quiera, de lo cual usted se siente satisfecho como un logro en su vida. Resulta que esas cosas terminan siendo nuestros verdugos. Porque eso nos hace llenarnos de orgullo. Y les dije al principio, el orgullo es otro tipo de lepra. Ahora me estoy diciendo, ya no han sido ningún tipo de éxito. Porque el orgullo viene de no estar contento con lo que Dios me ha dado. El orgullo viene cuando creo que yo merezco más. Señor, yo no sé cómo voy a vivir con esto, pero después de leer estas historias, no quiero más. Si no he sabido manejar bien la bendición que ya me has dado, no quiero correrme el riesgo de otra bendición más y después que ésta se convierta en mi verdugo, llenarme de orgullo y que el orgullo me produzca lepra. Porque la lepra me discrimina, me ausenta de otros, me aísla, ensucia, carcome mi alma. Señor, no merezco más. Eso lo supe siempre. Y vaya la ironía de la vida. Siempre queremos más. Bueno, ahora tenemos una lección grande. De hecho, pude haber escrito otro sermón que se titulara Los 3 pasos hacia la lepra, que están precisamente en el verso 16. Véanlo de nuevo conmigo. 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, primera cosa, su corazón se enalteció, segunda cosa, y después de eso se creyó sacerdote, tercera cosa. Bueno, cuando ya era fuerte, tengo que preguntarles, ¿son fuertes ahora? La verdad es que por la manera de describirse a sí mismos, algunos se sienten fuertes. Tienen el trabajo que habían soñado o uno mejor, alcanzaron el título por el cual tanto se desvelaron o uno mejor, tienen una familia estable. Algunos de ustedes no hablan de deudas, hablan de inversiones. Están en la cima de una montaña, cuidado. Estar de pie allí no es fácil. Mientras estamos subiendo la montaña es fácil porque estamos enfocados y esforzándonos
con nuestra atención y nunca bajando la guardia. Pero allá arriba es fácil sentirse fuerte, orgulloso y marearse. Así que si usted es uno de los que ha alcanzado, qué sé yo, qué éxitos en qué áreas, válido es que usted se pregunte si no está aquí. Segunda cosa, dice que después de sentirse fuerte, su corazón se desvió. ¿Recuerdan el versículo que íbamos a memorizar? ¿No lo recuerdan? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. El corazón de este empezó a desviarse. Usted se quiere autoexaminar, usted necesita un estetoscopio para saber si su corazón está funcionando bien espiritualmente. No necesita ir donde ningún religioso o pastor para saberlo. Le voy a dar ahora el simple examen. ¿Ora todos los días? ¿Lee la Biblia todos los días? ¿Está involucrado en un ministerio en donde sirve sistemáticamente? Y además de eso, ¿se congrega a estudiar la Biblia? Si usted está en esos cuatro, su corazón no creo que tenga problemas. Pero si usted está fallando en cualesquiera de los cuatro, pronto su corazón se va a desviar. Es decir, ora de vez en cuando, lee la Biblia cuando viene a la iglesia, para colmo si algunos ni la traen. En cuanto a servir sistemáticamente, por favor tenga cuidado con esto. Encontré a alguien y le dije, pero me imagino que está sirviendo. No era de la iglesia. Sí, en mi trabajo yo comparto. Durante mi tiempo es un profesional muy exitoso. Y no importa qué disciplina. ¿Le significa algún sacrificio eso? No. ¿Y por qué llamas servicio a algo que no le significa ningún esfuerzo? Y así están algunos aquí. Y finalmente, estudiar sistemáticamente la Biblia. ¿Quería un diagnóstico? Bueno, ya tiene allí 4 preguntas, respóndaselas a sí mismo y sepa cómo está su corazón. Y si su corazón está funcionando mal, pronto va a ser sacerdote. ¿De qué habla? Es que pronto va a decir que no necesita venir a la iglesia. Si la verdad es que el pastor ese ni enseña nada. Fíjese, 10 años después lo descubrió. Yo sé más, tampoco sorprende. Yo no tengo por qué poner mis diezmos, yo los voy a repartir aquí, allá, porque yo administro mejor. Usted es un sacerdote ya. Cuidado, porque el orgullo también es una lepra que probablemente está carcomiendo su vida, y lo que va después es que nos distancia de Dios y nos aísla de otros. Usted decide y yo decido si queremos seguir a Dios. Oramos. Padre, gracias por hablarme. Gracias por tu instrucción a través de la historia bíblica a mi vida.